estudiando una a una las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, específicamente en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. La semana pasada estuvimos ya entonces hablando de la primera de ellas, hablamos de la iglesia de Éfeso, muchas cosas buenas que invitar, y también había una reprensión, ¿verdad?, o una exhortación de parte del Señor para esta iglesia de Éfeso. ¿Cuál era? Tenían que recuperar el primer amor que habían perdido. Espero que durante toda esta semana hayamos estado reflexionando y evaluando nosotros cómo estamos nosotros en ese primer amor. Es necesario, veíamos y hablamos nosotros la semana pasada que no era una falta leve, sino una falta grave. El Señor consideraba que la falta o la pérdida del primer amor es una falta grave, tanto así que Él dijo: si no se arrepiente, entonces vendré a ustedes y quitaré el candelero. Muy bien, vamos entonces ahora a estudiar la segunda iglesia. ¿Cuál es la segunda iglesia? ¿Cómo se llama? La iglesia de Esmirna. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. 4 versículos vamos a estar estudiando en esta mañana. Ahora, es necesario siempre que veamos algunas características de la ciudad, ¿ok?, del contexto donde se estaban generando algunas acciones, porque si no tenemos esta información, es difícil que podamos comprender el mensaje del Señor a esta iglesia de Esmirna. Pues algunas características importantes de la ciudad, y síganme con cuidado, hermano. Número 1, esta ciudad se encontraba a unos 64 kilómetros al norte de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, donde estaba la primera iglesia que estudiamos la semana pasada. O sea, que estaba relativamente cerca, ¿ok?, de todas las otras iglesias que vamos a estudiar. La que estaba más cerca de la primera de Éfeso era precisamente esta llamada la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad espléndida, de una rara belleza, situada en una amplia bahía. Era considerada esta ciudad la más hermosa de Asia. Estaba en la ruta directa entre India, Persia y Roma. O sea que geográficamente esta ciudad estaba muy bien ubicada. Esta ciudad también era muy conocida por sus escuelas de ciencias y medicina, por sus hermosos edificios y sus calles bien pavimentadas. O sea, era una ciudad desarrollada, o de las más desarrolladas de aquel entonces. En ella se encontraba el templo de un dios llamado Baco. No sé si ha escuchado hablar de este dios. Es el dios del vino, Baco. Allí estaba un templo para este dios pagano. Muchos judíos hipócritas vivían allí. Muchos judíos hipócritas vivían allí en la ciudad de Esmirna. Allí en esa ciudad se construyó un templo dedicado a la adoración a Roma, específicamente dedicado al emperador Tiberio. También se construyeron templos para los dioses paganos, Zeus, Apolo, Esculapio y Afrodita. La ciudad de Éfeso dejó de existir cuando se destruyó su puerto. Sin embargo, Esmirna sobrevivió a numerosos terremotos e incendios y existe todavía en la actualidad como la ciudad turca de Izmir. Es la ciudad que hasta la fecha, de todas las que vamos a estudiar, de las 7, donde estaban ubicadas las 7 iglesias, es la única que hasta la fecha se mantiene en pie. La ciudad de Esmirna, hoy en Turquía, ¿ok?, bajo el nombre de Izmir. Ahora, Esmirna en griego, el significado de la palabra Esmirna en griego es mirra. Usted seguramente ha escuchado esa palabra, mirra. Esta es una sustancia resinosa que se usaba como un perfume
durante la sepultura o la muerte. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, se utilizó esta sustancia. Pero también se dice que la mirra es símbolo de sufrimiento y de muerte. Y en Mateo capítulo 2 y el versículo 11, ustedes saben la visita que hicieron los reyes que vinieron de Oriente, ¿verdad? Y ellos trajeron algunos obsequios y algunos regalos para el Señor cuando apenas era un niño. Uno de esos regalos fue mirra. Y tiene mucho sentido el hecho de que la mirra se asocia o simboliza el sufrimiento y muerte. Porque cuando el Señor Jesucristo está recibiendo este obsequio, la mirra de uno de estos reyes, lo que se estaba anunciando o declarando es que Jesús habría nacido para ser el siervo sufriente, ya que Él tendría que entregar su vida por cada uno de nosotros, ser sacrificado en una cruz por los pecados del mundo. Ahora, veamos en el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna algunos detalles para sacar de ahí algunas lecciones importantes. En primer lugar, vamos a ver el escritor del mensaje. En el versículo 8, dice así: y describe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es este ángel? ¿A quién se le está dando el mensaje? Para que luego reproduzca el mensaje a la iglesia. ¿Quién es este ángel? Hablamos de eso la semana pasada. Y nosotros estamos de acuerdo que la interpretación más acertada es que estos ángeles, quienes reciben el mensaje a las 7 iglesias, son los pastores de cada una de estas iglesias. Ahora, en las cartas antiguas, a diferencia de las cartas más actuales, por ejemplo, nosotros escribimos una carta a alguien, a una persona determinada, y nosotros, el que está haciendo la carta, se identifica al final de ella, ¿verdad? De parte de tal, o normalmente lo que se hace es colocar la firma ahí atentamente, fulano de tal. En la antigüedad era diferente, porque el escritor de la carta se identificaba al comienzo de ella. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, usted ve que él siempre se identifica al inicio de cada una de ellas. E inclusive si hay otra persona que le está sirviendo de secretario o le acompaña, él también lo nombra allí. Ahora, Cristo se presenta allí como el primero y el postrero. Usted sabe, uno tiene que analizar y tiene que buscarle el sentido a las palabras del Señor. Si Él se está identificando allí como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es por algo. Algo está tratando Él de decirle a la iglesia a través de esta presentación. Él dice: yo soy el primero y el postrero. El primero y el postrero es un título que en el Antiguo Testamento se utilizaba para Dios. Usted puede leer, por ejemplo, en Isaías 44:6 y en Isaías 48:12, y usted va a ver cómo Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, o el Dios que se identifica en el Antiguo Testamento como el Dios de los judíos, el único y soberano Dios que existe, Él se identifica como el primero y el postrero. Ahora, Cristo, al iniciar la carta, Él también se está identificando con esa expresión. Él dice: yo soy el primero y soy el postrero. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Cristo se está llamando a sí mismo Dios. Y es que Cristo es Dios. Y nosotros podemos decir amén. Y tenemos que decir amén, porque eso es lo que enseña la Escritura. Cristo es plenamente Dios. Sin embargo, hay algunas
sectas, por así decirlo, que no concuerdan con esa interpretación, que Cristo es Dios. Y ven a Cristo como que Cristo es simplemente el Hijo de Dios, o fue un ángel, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que enseña la Escritura claramente es que Cristo en él habita corporalmente, o habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, esto es importante, hermano, porque Cristo, cuando Él dice que Él es el principio, o el primero y el postrero, Él está diciendo que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Fíjense, todo comenzó, dice la Escritura, que todo lo que existe fue hecho, ¿de qué forma? Fue hecho por Él y fue hecho para Él. Todo inició con Él. Todo inició por Él y para Él. Y también la Escritura enseña, y aquí lo vemos claramente en el libro de Apocalipsis, que todo terminará con la exaltación del Señor Jesucristo en gloria. Todo, absolutamente, por eso Él se dice, o Él se hace llamar el principio y el fin de todas las cosas. Ahora Él también dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo fue muerto. Cristo fue muerto en su encarnada humanidad como el sacrificio perfecto por el pecado. El Señor Jesucristo murió, literalmente experimentó la muerte. Él se hizo humano, así como usted y como yo, solo que sin pecado alguno. Y cuando Él fue crucificado, no es como dicen algunos que después que lo bajaron de la cruz, Él estaba desmayado. Y lo metieron allí en la cueva, donde lo enterraron, donde lo sepultaron, y Él no estaba, era desmayado. Luego volvió en sí, después de unas horas que logró recuperarse. Y utilizando un truco como escapándose por algún lado, se salió de la cueva. Y después aparecieron los discípulos, aquí estoy yo si no me han visto. ¿Qué blasfemia, hermano? ¿Qué mentira? Porque Él ciertamente experimentó la muerte. No, experimentó la muerte, pero más ahora, como Él dice allí, el que estuvo muerto y vivió. Quiere decir entonces que Él ahora vive gracias a su resurrección y vive para siempre. Vive para siempre. Romanos 6. Vaya un momentito ahí a Romanos 6. Y lea conmigo el versículo 9. Romanos 6, 9. Léalo conmigo a una sola voz. ¿Qué dice allí? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice ahí? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Gloria a Dios. Esta designación de Cristo, hermanos míos, cuando Él dice que estuvo muerto y vivió, tiene mucho, pero mucho significado, hermano, porque serviría de consuelo para los hermanos de la iglesia de Esmirna, ya que algunos de estos hermanos, ellos habrían de enfrentar la muerte por causa de una terrible persecución que ellos habrían de experimentar, que estaban experimentando. Pero junto a ellos, estaban cerca de ellos, con ellos, entre ellos, el que había vencido la muerte. Por eso Él se identifica con estas designaciones y no utiliza otras, para que ellos recordaran que aunque tuvieran que experimentar la muerte por causa de terribles persecuciones que estaban atravesando, por las que estaban pasando estos hermanos, que no tuvieran temor aún de la muerte, porque con ellos estaba el que se había enseñoreado, el que había vencido aún la muerte. Y ellos, como estaban unidos a Él, entonces para ellos se aplicaban aquellas palabras que Él dijo en Juan capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Ahora, vamos a ver el elogio
el elogio que está en el capítulo 2, versículo 9, el elogio del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Usted sabe, la iglesia de Esmirna es una de las iglesias a las cuales el Señor no le hace ninguna exhortación o ninguna reprensión. Eso es interesante. Eso es bien interesante. A la iglesia de Éfeso, ya nosotros vimos la exhortación que se les hace, el llamado de atención. A la iglesia de Esmirna no se hace ninguno. Él comienza elogiando, pero primero dice allí, versículo 9, yo conozco tus obras. Cristo nuevamente se presenta como el Señor omnisciente que conoce en detalle todas las cosas acerca de esta iglesia. Y no solamente de esta iglesia, sino acerca de todas las iglesias. Cada mensaje, el mensaje que Él da a cada iglesia, comienza diciendo, yo conozco tus obras. Y eso se aplica hasta el día de hoy, lo vimos la semana pasada. El Señor Jesucristo conoce las obras de cada iglesia. Y cuando dice que conoce las obras de cada iglesia, significa que conoce las obras de cada uno de los creyentes, hermanos míos. No estamos hablando de que el Señor conoce, ni lo decíamos la semana pasada, este tipo de obras que ya tenemos un airecito aquí, que hemos montado unos ventiladores, que estamos por allá pegando algunas cosas, que cambiamos el breque. No se refiere a ese tipo de obras que Él conoce, por supuesto que también las conoce, pero no es ese tipo de obra al que Él se refiere, sino a nuestra conducta, a nuestro andar, al testimonio que estamos dando. Es a ese tipo de obras, hermano. El Señor se refiere cuando nos dice a nosotros, yo conozco tus obras. Recuerden en el capítulo 1 cómo se presenta Él, como el que habita o el que está en medio de qué, de los 7 candeleros que representan a las iglesias. Y una cosa interesante, que no sé si lo notó cuando estábamos haciendo la lectura bíblica, ¿cómo se presenta Cristo aquí? Él se presenta ya ahí en una condición de exaltación, glorificado. Hermanos míos, ese Cristo exaltado y glorificado está entre nosotros hoy. Habita entre nosotros hoy. ¿Qué está haciendo el Señor aquí entre nosotros hoy? Está mirando, está observando, está evaluando, hermanos míos, cómo andamos, qué estamos haciendo. Que no se te olvide, mi hermano, que no se nos olvide. El Señor nos dice, yo conozco tus obras. Y nos ha de pedir cuenta, hermano mío, por las obras en que andamos, por lo que estamos haciendo. Ahora, dice aquí el versículo, la segunda parte, continuando ahí con el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación en el griego es la misma palabra que se utiliza para presión. Para presión. Es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para persecución. O sea, lo que él está diciendo a los hermanos de la iglesia de Esmirna es que él conoce la persecución, la intensa tribulación, la intensa presión que ellos estaban atravesando, pero por causa de su fidelidad a Cristo. Hermano mío, ¿qué cree usted que va a ser el resultado de su fidelidad a Cristo? ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado de su fidelidad a Cristo? ¿Una vida color de rosa? ¿Disney World? ¿Alicia en el País de las Maravillas? No, hermano mío. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Esa es la realidad. Y los hermanos de la iglesia de Esmirna lo estaban experimentando. Hay 3 razones por las cuales ellos estaban experimentando una severa y terrible persecución. Número 1, en aquella época, hermano, el evangelio se abría paso en medio de un mar de paganismo, idolatría y brujería. ¿Es muy diferente la situación de aquella época a la actual? Yo creo que no. Es muy parecida la situación. Es muy parecida. Hoy en día, nosotros tenemos que
predicar el Evangelio, abrir paso para que el Evangelio se predique y llegue a toda criatura en un mundo que está lleno ¿de qué? Está lleno de paganismo, de idolatría y de brujería. Las cosas no han cambiado mucho. Los cristianos se negaban, los hermanos de la iglesia de Esmirna, se negaban a participar en religiones paganas. Hay algo interesante que acontecía en ese entonces. Fíjense, el rechazo de los cristianos al panteón. Ustedes saben lo que es un panteón, ¿verdad? Como un templo, un lugar así, una capilla, un templo, algo así. El rechazo de los cristianos al panteón de ídolos paganos, unido a la adoración de un Dios invisible, hizo que a los cristianos se les considerara como ateos. Eso no parece ilógico, ¿verdad? Nosotros los cristianos hoy decimos que los ateos son los que no creen en ningún Dios, que no creen en nadie. Pero filosóficamente hablando, eso es imposible. Porque si tú no crees en nada, bueno, tu Dios es la nada. Pero en algo siempre hay que creer. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? A ellos los llamaban ateos, los acusaban de ateos, porque las otras religiones tenían sus dioses. Eran imágenes, hechos de madera, de yeso, etc. Y ellos decían que podían contemplar a su Dios. Por lo tanto, su Dios no existía realmente. Pero los cristianos adoraban a un Dios invisible. Un Dios que no se ve, pero está presente, amén. Un Dios que no se ve, pero está siempre allí, presente. Se siente. Se siente. ¿Se siente o no la presencia del Señor? Amén, amén, hermano. Claro que sí. Entonces, estos hermanos tenían que, de alguna manera, pues, sufrir este tipo de ataques. A los cristianos se les consideraban elitistas y antisociales, igual, hermanos míos, creo yo, que hoy en día a nosotros. A estos hermanos de la iglesia de Esmirna, porque no participaban de todo este tipo de cultos a dioses paganos, a ellos se les consideraba que eran elitistas, ¿no? Y además de eso, que eran antisociales, porque eran separatistas, al igual que nosotros hoy, hermanos míos. Yo no sé, pero cuando aquí se presentan festividades a dioses paganos, a ídolos, por ejemplo, hace poco tuvimos una que es de las más, creo yo, más grandes. Aquí en la ciudad está la Virgen del Valle, ¿verdad? La fiesta a la Virgen del Valle, pero por otra parte está también la celebración a la Virgen de Santa Inés. Y en ese momento toda la ciudad está volcada a la adoración, a esas imágenes, a esos ídolos y dioses paganos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que separarnos, nosotros tenemos que apartarnos, no podemos participar de esas cosas. ¿Y cómo nos critica? ¿Qué nos dicen? Que nosotros somos elitistas, que nosotros somos, como le decían a estos hermanos, antisociales. Oye, pero ¿por qué te quedas ahí encerrado en tu casa? Ah, no te puedes poner aquí con nosotros, caramba. ¿Te has sentido tú alguna vez así? ¿Te ha sucedido? ¿Te ha pasado? Tal vez hasta con tu propia familia. Tal vez hasta con tus compañeros de trabajo. En el trabajo, a lo mejor, también se celebran esas festividades y no participan de ellas y te acusan y te atacan. Hermanos míos, todo el que quiera vivir piadosamente sepa que padecerá persecución. Eso es así. Ahora, otro de los motivos por los cuales estos hermanos eran perseguidos es porque los ciudadanos de Esmirna, de la ciudad de Esmirna, de buena gana, ellos ofrecían la adoración que el emperador Domiciano, que para esta época en la cual se escribió la carta, era el que estaba de turno en el Imperio Romano, él exigía de todos sus súbditos, él exigía adoración. El emperador romano exigía que se le adorara como una especie de Dios. Él se creía un Dios, o él se creía Dios. Y él exigía entonces que se le adorara, se le reverenciara como a Dios. Domiciano, quien
gobernó, que fue emperador entre los años 81 y 96 después de Cristo, vean hermanos, este hombre pensaba que el cristianismo era ateo, que el cristianismo era ateo. Murieron miles de cristianos bajo la mano de este hombre. Y no solamente eso, sino que Juan, ¿dónde estaba Juan cuando se le presenta la revelación de Apocalipsis? En la isla de Patmos. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Estaba paseando? ¿Estaba en un resort, en un hotel 5 estrellas? No, estaba preso. ¿Por causa de quién? Dice él. Por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa del Señor Jesucristo. ¿Y quién creen ustedes que lo desterró y lo llevó y lo encarceló allí en la isla de Patmos? Este emperador llamado Domiciano. Ahora, los cristianos se sometían, hermanos míos, a la autoridad civil del emperador, porque eso hay que hacerlo, porque eso está establecido en la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase todo creyente, sometámonos todos nosotros a las autoridades civiles, porque el gobierno civil también es una institución puesta por Dios. Pero los cristianos se negaban a ofrecerle sacrificio y adorarlo como Dios. Ellos respetaban las leyes, hermanos míos, como nosotros también estamos llamados a respetar las leyes, a someternos a las autoridades. Pero cuando ya se trataba de cruzar la línea y de violar o pasar por encima de la palabra de Dios, ahí entonces ellos decían no. Es más, ellos decían, no te vamos a adorar, no nos vamos a inclinar ante ninguna imagen tuya, ni ante ti tampoco, porque la Biblia dice claramente que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Un ángel una vez, creo que fue el apóstol Pedro, si no mal recuerdo, que trató de adorarlo, de reverenciarlo, y el ángel le dijo no hagas eso, levántate, ponte de pie, porque yo también soy un siervo tuyo. Juan, solamente, hermanos míos, solamente Dios es digno de toda alabanza, de toda oración, de toda la reverencia, hermano, de mostrarnos e inclinarnos ante Él. Ahora, hermano, porque ellos rechazaron esto, se les acusó de rebelde y enfrentaron toda la ira del gobierno romano. Si usted no conoce de la ira que estamos hablando y de la terrible persecución que estos hermanos estaban experimentando, le invito a que empiece a estudiar un poco de historia y lea acerca de las persecuciones de los cristianos bajo el yugo o la mano terrible de los emperadores romanos. Ahora, mi hermano, una pregunta para nosotros. ¿Qué tal si nos toca a nosotros? ¿Qué tal? ¿Qué haríamos si nosotros no pudiéramos elegir? Hoy en día podemos elegir. Vino la fiesta de la Virgen de Valle y usted decidió que no iba y nadie le hizo nada. Después vino la de Santa Inés y usted decidió no voy, no participo y nadie le hizo nada. Gloria a Dios por eso. ¿Ven que nosotros estamos en ventaja con respecto a esos hermanos? Pero estos hermanos eran fieles, eran agresivos en la predicación del Evangelio, aún en medio de esa persecución. A veces nosotros somos más pasivos, teniendo muchas más oportunidades que ellos. Ahora vienen los carnavales, por ejemplo. Y si nosotros queremos participar o no queremos participar, pues tenemos libertad para escoger. Pero ¿qué tal si no la tuvieras? ¿Qué tal si te van a sacar de tu casa? ¿Qué tal si te obligaran a participar de estas actividades? Imagínate que el gobierno saque un edicto donde dice todo el mundo aquí en Cumaná, todos los cumaneses, todos los ucranianos tienen oficialmente que participar de estas prácticas. Si no, van a ser echados en el horno de fuego. ¿Se acuerdan de la historia en Daniel? Los amigos de Daniel, que les dijeron que si no se postraban delante de una estatua o un ídolo que hizo el rey Nabucodonosor, entonces pues iban a ser
metidos en un horno de fuego. ¿Qué tal si te tocara a ti, mi hermano? Pero piénselo. Imagínenselo por un momento. ¿Qué haría usted? ¿Se postraría o no? ¿O se mantendría fiel al Señor? Piénselo. Nadie se atreve a decir nada, ¿verdad? Hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa. ¿Ah? Ah, sí, no puede pasar como Pedro. Señor, aunque yo siempre estaré ahí contigo. No te dejaré. Y enseguida, ¿verdad? Cuando llegó la presión, Pedro dijo, no, yo no lo conozco. El Señor no está con él. Ni sé de quién me están hablando. Eso es negar a Cristo, de cierta forma, ¿verdad? Eso es negar a Cristo. Hermano mío, si nos tocara a nosotros, de verdad, ¿qué haríamos? Porque estos hermanos dieron su propia vida por serle fiel al nombre de Cristo. Ellos no vacilaron. Ellos no se postraron delante de ninguna imagen, delante de ningún ídolo, porque ellos sabían y estaban conscientes que solo al Señor Jesucristo debían rendirle toda adoración. Otra cosa, hermano, interesante también por la que ellos estaban experimentando persecución, ya vimos dos. La tercera de ellas es que rechazaban los judíos hipócritas que vivían en la ciudad de Esmirna. Ellos rechazaban y odiaban a Cristo. Y estos eran realmente seguidores de Satanás, tanto como los adoradores de ídolos. Ustedes se acuerdan de una oportunidad que el Señor Jesucristo reprendió y le habló claramente, confrontó a un grupo de judíos religiosos de aquella época y le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Qué fuerte era el Señor Jesucristo, qué directo, que le habló y lo confrontó y les dijo. Ahora, este grupo de judíos, porque dice allí, vean lo que dice el versículo 9, en la segunda parte, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué se dice que eran judíos, pero realmente no lo son? Porque en Romanos, capítulo 2, versículos del 28 al 29, el apóstol Pablo enseña que no es judío aquel que lo es exteriormente, ni lo es por la circuncisión de la carne, sino que es judío aquel que lo es interiormente y por la circuncisión del corazón. Ese es el que es judío, o sea, el que pertenece al pueblo de Dios realmente. Igualmente que nosotros, hermanos, como cristianos. No es cristiano aquel que anda con una Biblia bajo el brazo. No es cristiano aquel que aparenta ser cristiano. No es cristiano porque tienes una cara de San Martín de Porres. Usted ha tenido la oportunidad de entrar a los templos católicos, ¿verdad? A las iglesias católicas. Usted no se da cuenta de las caras que le ponen a los santos. Unas caras así como que no rompen un plato, ¿verdad? La imagen que le dan, lo que transmite, ¿verdad? Es aquella persona santa que no rompe un plato. La apariencia, sí. Hermano mío, no es cristiano el que lo es de apariencia. No es cristiano, hermano, más. No es cristiano porque vas a un templo, porque vas a una iglesia. No te hace cristiano el hecho de que te congregues y te crees que eres cristiano. No, mi hermano. Eres cristiano si de verdad entregaste tu vida, tu corazón al Señor Jesucristo. Si realmente le confesaste un día como tu Señor y como tu Salvador. Entendiendo, hermanos míos, que somos pecadores y que estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y es cristiano, hermano, el que después de eso, con su conducta, con su actitud, hermano, con su andar, da fruto de que Dios, el amor de Dios, se ha perfeccionado en él. Es aquella persona que muestra amor, paz, bondad, benignidad, templanza,
mansedumbre, hermano mío. ¿Tienes tú esa actitud? ¿Cómo te conocen en tu casa? Me sorprendo, hermano mío, me sorprendo. Hoy uno se entera de cosas, hermanos. Una persona que dice que es cristiana y trata mal a su mamá, la irrespeta y le tira las cosas. Cuando yo quiero, yo vengo. Y muchas veces, acabando de hacer eso, tienen una Biblia de los hebreos para la iglesia. Eso lo hizo antes de venir para la iglesia. Y se sienta aquí entre nosotros. Y como si nada, hermano. Y un hombre que ayer, anoche o antier, durante la semana, gritó a su esposa. La ofendió, la maltrató, la agredió física y verbalmente. Y anda con su Biblia debajo del brazo. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. ¿Qué hipocresía, hermano? Eso no es cristiano nada. Es como un señor que estaba tan harto del testimonio, del mal testimonio de los cristianos, que él venía y le decía a la gente: eso no es cristiano, eso no es hermano, nada. Eso no es cristiano, nada. Así es hijo del diablo. Así no es hijo de Dios. Porque si es hijo de Dios, pues tiene que dar el fruto que dan los hijos de Dios. Los padres, hermanos, el esposo, la esposa, los padres para con los hijos para con los padres, las relaciones interpersonales entre nosotros, hermanos, la conducta en nuestro trabajo. ¿Cómo te conocen en tu trabajo? Como el tigre de Carayaca. Tenía tiempo que no me acuerdo de la expresión. Sí, ¿cómo te conocen? ¿Como una persona iracunda? ¿Como una persona problemática? ¿Como una persona con la que la gente tiene que decir: mío, ¿cómo estará hoy? ¿Por qué te habrá amanecido hoy? Para poder acercarse a ti, conversar contigo, hablar contigo, platicar contigo. Hermano mío, si hemos de ser creyentes, pues hermanos como los hijos de Dios, dando el testimonio, hermano, que dan los hijos de Dios. Esta gente, estos judíos hipócritas, blasfemaban, hermano, porque dicen, y la blasfemia de lo que dicen ser judío. Estas palabras blasfemias, hermanos, son palabras hostiles, no en contra de persona alguna, son palabras hostiles en contra de Dios que ellos utilizaban. Estas palabras las utilizaban para indicar la maldad, la intensidad y la severidad de las calumnias en contra de Dios. Ahora, mi hermano, de todo esto sale la expresión: ellos no eran sinagoga de Dios. Los judíos tenían su sinagoga. Era un sitio, un lugar de reunión. Pero esos sitios eran para alabar y adorar, estudiar la palabra y trataban también algunos asuntos sociales. Pero básicamente era para eso. Pero aquí dice que eran sinagogas de Dios. ¿Eran sinagogas de quién? De Satanás. Sinagogas de Satanás. En vez de reunirse para rendir culto a Dios, se reunían para planificar su ataque contra la iglesia, haciendo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Dice el Señor también ahí, hermano: yo conozco tus obras, y ¿qué más conoces? Y conozco tu tribulación y tu pobreza. Muchos de los creyentes de Esmirna habían perdido todas sus posesiones, hermano, producto de estas fuertes persecuciones a las que ellos estaban expuestos. Literalmente, estos hermanos llegaron a ser pobres materialmente, desde el punto de vista de los recursos. Quedaron sin sus hogares, perdieron sus hogares, perdieron sus casas, perdieron sus trabajos. Literalmente, hermano, por su fidelidad a Cristo y por la terrible persecución que estaban experimentando, llegaron a ser pobres literalmente, lo perdieron todo. Ahora, el detalle aquí es que el Señor Jesucristo abre un paréntesis allí, porque dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero el paréntesis que dice: pero tú eres rico. ¿Cómo se puede interpretar eso? Porque el Señor no nos ve como pobres, sino nos ve como ricos. Para la gente eran pobres, porque carecían quizás de recursos. Pero para el Señor, ellos eran ricos. Usted sabe que hay gente entre nosotros
y en el mundo, hermanos creyentes, que sí, nosotros podemos decir que son pobres, pobrecitos, no tienen nada. Bueno, tal vez no tiene nada o tiene poco desde el punto de vista de lo material, pero para el Señor son ricos espiritualmente. Ahora, ¿qué nos importaría más a nosotros? ¿Qué sería más importante para nosotros? ¿Las riquezas materiales o las riquezas espirituales? Recuerden, hermano, que lo material es transitorio, es momentáneo, lo espiritual es eterno. Y es allí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Es más, dice la Escritura, vea, ¿qué es más real? ¿Lo material o lo espiritual? Nosotros, por los sentidos, como seres humanos, nosotros podemos decir que lo material es más real, porque lo material yo lo toco, yo lo huelo. ¿Se bañó hoy, hermano? Yo lo toco, mi hermano, y yo puedo decir que lo material, ¿verdad?, es real por eso. Lo espiritual no se ve. Y entonces ahí es donde viene la incredulidad y la falta de fe. Porque como no lo ves, entonces te desesperas y sientes, pero es que yo no lo veo. A veces tú crees que estás en un problema, en un aprieto, en una situación, en una dificultad. Y porque tú no ves a Dios, tú crees que no está allí, pero sí está allí. Es cuando está más cerca de nosotros. Es cuando más se hace sentir. Lo que pasa es que la incredulidad, porque no vemos, pero bienaventurados los que creen, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, sin haber visto. Los que no han buscado señales para creer en Dios, sino que creen en Dios porque su palabra dice que Él es real, que es un Dios que existe, que se manifiesta, que se hace presente. Entonces, hermano, ¿qué es más real? Hay un versículo en la Biblia que dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Cómo interpretar eso? Significa que lo que no se ve fue primero que lo que se ve. Y además de eso, es más real que lo que se ve, lo que no se ve, lo espiritual. ¿Usted sabía que este mundo está reservado para el fuego? Y todo esto va a desaparecer. Todo lo que ahorita tocamos, olemos, vemos. Y lo que dice la Escritura, que es espiritual, esto se ha de cumplir y eso ha de permanecer para siempre. Hermano mío, estos hermanos eran ricos espiritualmente, pero esa riqueza, o mejor dicho, por esa riqueza, fue precisamente que ellos pudieron soportar la tribulación y la persecución, la presión, la aflicción por la que estaban pasando, porque eran ricos espirituales. Por eso es que tú ves que una persona que está en necesidad espiritual, que está en miseria espiritual, cuando viene la presión, se cree que es el fin del mundo. Por eso algunos, hermanos, cuando viene presión, algunos hasta se suicidan. Algunos optan por quitarse la vida. No hay fuerza, no hay por qué seguir adelante, no hay sentido para las cosas. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque y algunos de ellos son ricos, algunos de ellos tienen muchas posesiones materiales, pero cuando viene la aflicción y la tribulación, están debilitados porque son pobres espiritualmente hablando. Mas, sin embargo, estos hermanos eran pobres desde el punto de vista de las cosas materiales. Pero ¿cómo pudieron soportar tan grande aflicción, tan grande persecución, que ahora hasta sus propios hijos tuvieron que perder? Las esposas dieron morir a sus esposos, los esposos dieron morir a sus esposas, pero se mantuvieron fieles al Señor, permanecieron fieles al Señor. ¿Por qué? Porque eran ricos, hermanos, espiritualmente hablando. Desde el punto de vista, hermano, espiritual, estos hermanos eran ricos en fe, eran ricos en amor, eran ricos en esperanza, eran ricos en el temor de Dios, en la gracia de Dios, y sobre todo, hermanos míos, en la paz que reinaba en sus corazones, a pesar de todas las aflicciones.
aflicciones. Hermanos míos, las riquezas espirituales que usted y yo tenemos, los recursos espirituales, son valiosísimos, hermanos. Y valen más y son más preciosos que oro y plata. Ahora, hermano, el mandato, finalmente el mandato, está en el versículo 10. Versículo 10. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. El Señor les dice a ellos, no temas en nada lo que vas a padecer. Es aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El Señor les dice que aún, hermanos, esto es tremendo. Ya ellos estaban pasando por una terrible persecución. Y el Señor les dice a ellos, aún faltan cosas difíciles por las cuales tienen que atravesar ustedes. ¿Cuáles eran esas cosas? Véanlo allí en el versículo 10. ¿Qué iba a hacer? El diablo metería a alguno en la cárcel. ¿Quién nos iba a meter en la cárcel? ¿Ah? Pues Satanás es un ser espiritual, no en el buen sentido de la palabra, sino lo que quiero decir es que es un ángel caído. ¿Ok? No lo vemos, ¿verdad? No lo vemos. Nadie va a ver a Satanás agarrando a alguno de ellos y véngase que te vas conmigo para la cárcel. Porque dice la Escritura que Satanás iba a meter a algunos de ellos en la cárcel. ¿Pero quiénes eran los que los iban a meter en la cárcel? Personas. Personas. Entonces, ¿qué significa eso? Si es Satanás quien los iba a meter en la cárcel. Pero eran realmente personas los que los iban a meter en la cárcel. ¿Qué significa eso? Que Satanás utiliza a personas, hermanos míos, para que venga sobre nosotros persecución, tribulación y angustia. ¿Para qué? Bueno, el Señor lo permite para que nosotros, hermanos míos, seamos probados. Pero esto nos hace recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que la batalla, la lucha es espiritual. También le dice el Señor a ellos que después que fueron echados en la cárcel, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea que tendrían más persecución por 10 días. Esta expresión 10 días, lo que indica es que sería por un tiempo limitado, hermano mío. Nuestras persecuciones, nuestras aflicciones, las pruebas, hermano mío, no van a durar por toda la eternidad. Van a tener o tienen un tiempo limitado, hermano mío. Pero la resurrección gloriosa, hermano mío, la vida abundante, la plenitud de la vida, hermano mío, cuando estemos en la presencia del Señor, hermano mío, ya no habrá más llanto, más dolor, más afán, más tristeza, todo lo hermano, todo lo malo se irá. Y todo lo bueno, lo mejor, está por venir y durará para toda la vida, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. El Señor les dice, hermano, que no teman, no teman. ¿Por qué ellos no debían temer? ¿Por qué no debían temer estos hermanos que estaban pasando por tan grande tribulación? ¿Temería usted? ¿Temería usted? Yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar y somos honestos, sí, claro, es para temer. Pero el Señor les dice, no teman. ¿Por qué? Porque Él estaría con ellos para darles fuerza y el poder para seguir adelante y soportar lo que viene. Hermano mío, nosotros no sabemos lo que ha de venir. Pero sí sabemos y estamos seguros que mientras estemos en esta vida, vendrán aflicciones, vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, hermano. Problemas económicos, enfermedades, problemas de salud, problemas en la familia, en la sociedad, etcétera, etcétera, hermano. Pero el Señor nos dice en esta mañana a nosotros, en el mundo siempre tendrán aflicción. No nos promete, ¿verdad?, una vida color de rosa. Nos dice claramente, en el mundo siempre tendrán aflicción, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo.
Yo no sé si usted prestó atención al salmo que leyó la hermana Dolina en esta mañana, el Salmo 27. ¡Qué bendición, hermano mío! ¡Qué refugio! Nuestro Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. ¿De quién temeremos, hermano? No temeremos a lo que nos puede hacer el hombre. No temeremos a lo que... ¿Por qué? Porque todo eso, hermano mío, es momentáneo. Esta tribulación es leve, hermano mío. El Señor te dice a ti también esta mañana, no importa lo que estés atravesando, no sabemos lo que nos viene más adelante, pero el Señor nos dice no temas, no temas. El versículo 10, la parte B, en conclusión, hermano, dice allí, sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor les pidió que fueran fieles hasta dónde? Hasta la muerte. Y también nos lo pide a nosotros, hermanos míos, en esta mañana. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, hermano, hasta el último aliento de tu vida aquí en la tierra. Sé fiel al Señor. Permanece fiel. No estás solo. El Señor está contigo. También dice, hermano, a ellos se les promete que recibirían recompensa por su fidelidad. Pues nosotros también recibiremos recompensa por nuestra fidelidad. Las pruebas, hermano. El versículo 11 al final dice, el que venciere, la segunda parte, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa eso? El que venciere significa el que aguante, el que soporte, el que llegue hasta el final, el que permanezca fiel. Eso es lo que significa el que venciere. Ahora, hermano, ¿sabía usted? Porque dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La espiritual. La espiritual. Una separación definitiva y eterna de la presencia de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20. Entonces, hermano, el que venciere, el que permanece fiel hasta el final, esos no van a experimentar la segunda muerte. Ahora, ¿quiénes van a experimentar la segunda muerte? ¿Los incrédulos o los creyentes? Los incrédulos van a experimentar la segunda muerte. Experimentaron la primera y también les espera la segunda. Nosotros experimentamos la primera, pero no para la segunda muerte, sino para vida eterna. Pero hermano, aquí hay algo importante. Porque el que venciere, ese no va a experimentar la segunda muerte. ¿Por qué? Porque es el creyente. Una marca de los hijos de Dios, de los nacidos de Dios, es que no importa la tribulación que venga, no importa la aflicción que venga, no importa la persecución ni la prueba que vengan, hermanos míos, permanecen fieles hasta el final. ¿Por qué? Porque el Señor los sostiene y los guarda con la fuerza de su poder. Por eso, hermano, el que se devuelve, ese tiene un signo de interrogación muy grande. No, que me fui al mundo, no, que me descargué. Buena sufre. Sí, hermano, usted está ahí con unas ganas de decir algo. Aquí podemos venir Europa también, ven a Europa como esclavos. Que creen en ese pacto, en ese Dios, o sea, eso no tiene creo que más que todo. Y en el Vaticano tienen ese poco de momia de los curas que han muerto y tienen esa pudredumbre ahí. Eso es muerte. Segundo, creen tanto en su Dios que como la economía ahorita está mala, muy mala, y entonces se tiran de los edificios y se matan. Allí vemos que espiritualmente están claros. Sí, mi hermana, es cierto. El cristiano no recurre a eso, porque el cristiano tiene su esperanza anclada en Cristo.
y sabe, hermano, que toda esta tribulación es momentánea. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano mío, vamos a terminar leyendo Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, todo junto, hermano. Tenemos que permanecer, hermano. Hay que permanecer, hay que seguir adelante. No estamos solos. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Léanlo conmigo, por favor, todos juntos, hermano, a una sola voz. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. ¿Lo tienen listo? Ok, dice así. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si usted es un creyente genuino y no va a experimentar la segunda muerte, usted tiene que permanecer fiel hasta el final. Porque esa es una marca de los nacidos de Dios. Y si usted está aquí en esta mañana y usted no tiene esa seguridad, entonces usted sí va a experimentar la segunda muerte. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no es un creyente genuino, ¿y cómo sé yo si soy un creyente genuino? Porque tantos que dicen que son creyentes, bueno, tienen que creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Tienes que reconocer que eres un pecador, que tus pecados te separan, te alejan de Dios, y que la única esperanza que tienes de huir, de escapar de la segunda muerte, de ir a ese lugar que arde con fuego de azufre y estar separado de Dios por toda la eternidad, la única esperanza que tienes se llama Jesucristo. Y en esta mañana tú tienes la oportunidad de escapar ahora mismo de esa segunda muerte y disfrutar con todos los creyentes, no ya de la segunda muerte, sino de la vida eterna en Cristo Jesús. Allí en tu lugar, medita lo que te estoy diciendo. Porque inclusive el mismo libro de Apocalipsis termina diciendo allí, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos míos, sigamos adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cuando tú creas, hermano, cuando tu incredulidad o Satanás te susurre al oído que el Señor no está contigo, que se ha alejado de ti, que te ha dejado solo, no creas, no le creas, porque el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, y gracias te damos hoy porque en ella encontramos consuelo, en ella encontramos refugio,